Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los santificados en Cristo tenemos un llamado de Dios para ser santos. Esto es un llamado a santificarse, a apartarse del pecado y apartarse para Dios. Dios nos santifica en Cristo y ese es el punto de partida para el cambio, la santidad que Dios espera que desarrollemos. El ser santificado en Cristo es lo único y es todo lo que necesitamos para ser aceptados por Dios y tener comunión con Él. Eso Dios lo provee, la santificación en Cristo. Pero Dios también espera que practiquemos la santidad, que en nuestro diario vivir demos evidencia con nuestra santidad, es decir, nuestras acciones, pensamientos, nuestras emociones e intenciones, que demos evidencia que hemos sido santificados por Él. Sería contradictorio para una persona que ya ha sido santificada por Dios que no dé muestras de santidad. De hecho, más bien es imposible que un creyente no dé evidencias de un cambio en su moralidad desde que recibe a Cristo. Ahora bien, en primer lugar, se puede crecer en la santidad que agrada a Dios solo por la asistencia del Espíritu Santo. Si el hombre inconverso trata por sí mismo de apartarse del pecado, eso no deja de ser una especie de reforma moral de alguien que no ha sido regenerado. Eso no tiene valor para Dios porque lo que hagamos o dejemos de hacer sin Cristo no sirve para nada. El propio Señor Jesús lo expresó así en Juan 15:5, cuando dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y no es que el hombre sea inútil sin Cristo, claro que puede hacer muchas cosas, pero sin Cristo nada de lo que haga o deje de hacer la persona tiene valor para Dios. Inclusive la Biblia dice que las personas bajo esa condición están en realidad bajo maldición. Es decir, todos aquellos que tratan de vivir bajo la ley, pero sin Cristo. Así lo dice Gálatas 3:10. En segundo lugar, hay ciertas prácticas cuya aplicación nos puede ayudar a avanzar en el camino de la santidad. Por ejemplo, número 1, Primera de Tesalonicenses 5:22. Absténganse de toda especie de mal. Entonces, el primer consejo de una aplicación práctica para avanzar en la santidad es abstenerse de pecar, dejar de pecar. Casi es por lógica entendible que si dejamos de pecar, eso nos conduce a una mayor santidad. Número 2, Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto significa que debemos aceptar la exhortación y la disciplina de Dios que nos corrige y lo hace porque nos ama. Es obvio que Dios va a disciplinar al que sea indisciplinado. Es obvio que Dios va a corregir al que ha cometido algo incorrecto. Por eso, si queremos avanzar a la santidad, debemos aceptar la disciplina y la corrección de Dios cuando nos equivocamos, porque es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Número 3. Juan 17:7 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta es la oración que Jesucristo hizo al Padre por nosotros. Entonces, practicar la lectura, el estudio, la meditación y sobre todo la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas
nos va a conducir a crecer en santidad. Número 4, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Esto es, mantener una comunicación con Dios constante, permanente, a través de la oración. Número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Esto significa que la comunión con los otros santificados, con otros santos en la congregación, con otros creyentes en Cristo, esa comunión nos va a ayudar también a crecer en la santidad. Número 6, Filipenses 2:12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Fíjense bien aquí lo que dice, porque este es un versículo que se ha confundido mucho. Dice, ocúpense en su salvación. No es ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer nada para incrementar nuestra salvación o decrementarla. La salvación, en términos informáticos, si me permiten la expresión, es binaria, o es sí o es no. No hay como que medio salvación o medio condenación. O se es salvo o se es condenado. Por eso lo que nos dice aquí en Filipenses 2:12 la Biblia es que en nuestra salvación nos ocupemos, no estemos ociosos, no estemos sin hacer nada con relación a nuestra fe. Debemos tener una fe productiva que evidencie que hemos sido salvados por Dios, estar ocupados. Número 7, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permaneciendo fieles en el Señor, en la fe, en lo que hemos profesado como hijos de Dios hasta la muerte. Y recibiremos de Dios la recompensa. Si tú y yo aplicamos estos 7 consejos prácticos, te aseguro, estando en Cristo, por supuesto, que creceremos en nuestra santidad. Los digo rápidamente, como un repaso. Abstenerse de pecar, aceptar la exhortación y la disciplina de Dios, practicar la lectura, el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios, mantenernos en comunión con Él a través de la oración, buscando comunión con otros creyentes, tener una fe productiva y permanecer fieles. Yo te invito a que apliquemos estos consejos para que tú y yo crezcamos en la santidad que Dios espera de nosotros. Desarrollar la santidad que Dios espera es posible y alcanzable para los creyentes, especialmente para los que son obedientes y que quieren agradar a Dios por sobre todas las cosas. Oremos al Señor. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado sin recursos para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Tú no nos has dejado a nuestra suerte o a nuestra imaginación lo que podríamos hacer para crecer en Cristo, sino que tú nos has dejado claramente en tu bendita palabra, Señor, las instrucciones precisas para que nosotros avancemos en nuestro caminar en la fe y crezcamos en Cristo Jesús, para que maduremos, para que vayamos aumentando nuestra práctica de la santidad en nuestra vida diaria. Y gracias, Señor, porque tú ya nos has santificado en Cristo y ahora esperas que nosotros procuremos la santidad en cada una de las cosas que hacemos, no solamente en aquello que realizamos, sino aún en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras emociones. Ahí se debería de ver reflejada la santificación por medio de la santidad práctica que realizamos, Señor. Permítenos, Padre, crecer en esa área y dar buen testimonio como hijos tuyos.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.